Amigas y amigos de Entretejas, bienvenidos a este programa en que tenemos como invitado al doctor Freddy Obando Grajales. El doctor Freddy Obando Grajales es maestro en arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán y doctor en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es desde 1991 profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas en las áreas de teoría e historia de la arquitectura. Entre sus libros publicados se encuentran Frank Lloyd Wright, Historiografía en Español 1955-2015, Arquitectos Dominicos en Chiapas del siglo XVI. Ha participado en libros colectivos como La Orden de Predicadores en Iberoamérica en el siglo XVII, publicado en Salamanca en el 2010, y Las Iglesias de Pueblos de Indios de los Altos de Chiapas, publicado por el Senado de la República y Conaculta en el 2014. Ha publicado también artículos en revistas de México, España e Italia. Es profesor invitado en universidades locales y en el doctorado en arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, del Sistema Estatal de Investigadores en Chiapas y perfil PRODEP. Ex becario postdoctoral en el Colegio de México del 2018 al 2020, en que desarrolló el proyecto de investigación Un patrimonio arquitectónico en peligro, las iglesias abandonadas de los pueblos de indios de Chiapas, con la asesoría del doctor Juan Pedro Viqueira Albán en el Colegio de México, cuya publicación de resultados está en proceso. ¿Qué tal, doctor? Qué amable al darnos la oportunidad de recibirnos para este programa, para charlar con usted con un tema que resulta sumamente interesante, como es el tema de los frailes dominicos como constructores. Bueno, muchas gracias, Luis Armando, por la invitación. Creo que has iniciado una labor muy importante de difusión de la historia de Chiapas en todos sus aspectos, y eso pues hay que agradecerlo. Por lo tanto, me siento muy honrado de acompañándote hoy y espero que disfrutemos el tema en concreto de los... Doctor, pues fíjese que para mí fue una agradable sorpresa llegar pues a la lectura de su trabajo sobre los dominicos. Me empezó a interesar mucho el tema de la procedencia de los frailes dominicos evangelizadores, que pues la procedencia está principalmente en el convento de San Esteban en Salamanca, y bueno, de ahí se deriva todo el estudio que usted realiza y la gran investigación que realiza de la importancia del bagaje cultural y de formación arquitectónica que tenían y cómo lo aplican en el Nuevo Mundo y en este caso en los territorios de Chiapas y Guatemala. Y me gustaría que nos hablara de estos personajes, hacia dónde fueron, qué construyeron, si fuera posible. Adelante, doctor. Sí, claro, con mucho gusto. Un primer momento de la investigación, pues es el origen. Eh, Contábamos con una bibliografía que hablaba mucho de la arquitectura, pero solo ocasionalmente se mencionaban algunos nombres y se atribuía las características de la arquitectura en general, de lo que se hace en Chiapas en el periodo del siglo, en la segunda mitad del siglo XVI, a características andaluzas, ¿no? Básicamente, inclusive hay algunos autores que realmente se refieren a la Baja Andalucía, que son unas cuestiones geográficas que poco se han explicado, ¿no? Entonces, con este contexto, al inicio de la tesis doctoral, yo me planteaba, bueno, voy a hablar de los... Finalmente, el asunto era técnico. ¿Cómo habían construido esos edificios? Sin embargo, al enfrentarme a la realidad en la Politécnica de Cataluña de los tutores o directores de tesis,
que me decían, bueno, es que tendríamos que conocer físicamente los edificios para abordar un tema de esta magnitud o de estas características. Entonces decidí cambiarle el sentido al trabajo. Me ayudó mucho la lectura de un libro que recién se publicó cuando yo llegué a Barcelona, de una doctora de la Politécnica de Cataluña, la doctora Marta Llorente. Publicó un libro que se llamaba El saber de la arquitectura y las artes. Ese libro me marcó y fui, hablé con ella, le digo, quiero estudiar a estos personajes ahora en su vertiente intelectual. Y bueno, de inmediato me aceptó y me dijo, ok, trabajemos en ese sentido. Y ahí surge la investigación, Luis Armando. Surge la investigación en el sentido de enfocarnos en la vida intelectual, la primera mitad, o digamos a mitad del siglo XVI, y particularmente en el convento de San Esteban, porque es de donde surge la mayoría de los frailes que vienen a Chiapas en todo ese periodo. Posteriormente, pues vamos a encontrar el trabajo que hacen Chiapas y que justamente justifica todo este tema, el sentido de decirle que son frailes constructores improvisados. Pero digamos que ahí está la raíz, ¿no? San Esteban era en aquel momento la universidad más importante de Europa y estaba básicamente controlada por dominicos. Había participación de otras órdenes como franciscanos, pero básicamente era de dominicos. Y además, si tomamos en cuenta que los dominicos controlaban también la Inquisición y la producción de libros, pues todo se centraba en ellos, ¿no? De hecho, se sabe que Cristóbal Colón estuvo en Salamanca previo a su viaje al descubrimiento del Nuevo Mundo, ¿no? Para debatir las ideas. Pues. Ahí estuvo la raíz del grupo original de frailes que vienen a Chiapas y que va a tener la mayoría de los constructores que luego se desarrollan aquí. ¿Qué me interesaba saber? Pues, ¿cómo se habían formado? ¿Cuál era el conocimiento con el que contaban estos frailes para que luego hicieran una práctica improvisada? Y esto nos lleva al análisis de prácticamente de los planes de estudio de la Universidad de Salamanca en la mitad del siglo XVI, que hay una bibliografía impresionante y ahora más, ¿no? Tomando en cuenta que hace ya, que será 10, 15 años que hice el trabajo ese, la bibliografía en torno a la Universidad de Salamanca se ha incrementado notoriamente, ¿no? Hay publicaciones recientes muy, muy buenas que ya las hubiera querido tener en aquel momento para completar este contexto educativo. Pero digamos que este es el origen, el arranque, y a partir de aquí lo siguiente pues es verlos actuar en Chiapas. Claro. Y cuando se menciona Salamanca, no puede olvidarse aquella frase célebre de lo que natura non da, Salamanca non presta. Es decir, ese gran centro de Sí. irradiación cultural, universitaria, que fue maravillosa y es el origen de estos frailes. Doctor, una cosa era el convento de Santo Domingo de San Esteban y otra cosa era la universidad. Los dominicos de San Sí, Esteban iban a las aulas de Salamanca a estudiar y después muchos de ellos fueron profesores también, por supuesto, ¿verdad? Así fue. sí, totalmente. Okay. Sí, sí, sí. Bueno, Los dominicos estaban metidos en las universidades de toda Europa. Habían tres importantísimas en aquel momento: París, Bolonia y Salamanca. Y en las tres estaban los dominicos como las autoridades principales educativas. claro. Es Sí, correcto. hay un tema ahí fundamental. En una conversación telefónica lo platicamos con usted
en el sentido de que eran unos frailes muy preparados, cultos, humanistas, que percibieron de otra manera la realidad y fueron los primeros antropólogos realmente de estas tierras nuestras. Y tal es el ejemplo de que hicieron las gramáticas, los vocabularios, los doctrinarios, que estudiaron las lenguas locales como el celtal, el tzotzil, seguramente el mochó. En el caso de Comitán está el famoso doctrinario de Fray Domingo de Ara en celtal, en fin. Pero bueno, ese aspecto que es sumamente relevante, yo no lo había considerado en el caso de estos constructores, de estos edificadores. Usted nos da muchas luces sobre Fray Tomás de la Torre, Jerónimo de San Vicente, Pedro de la Cruz, Alonso de Villalba, Francisco de Piña, Francisco de la Cruz, principalmente. A mí me gustaría que nos compartiera quiénes fueron estos personajes y responsables de qué edificaciones fueron o cómo se plantearon el trabajo de constructores en el Nuevo Mundo, porque yo pienso en el exconvento de Tecpatán, el de mismo Ciudad Real, San Cristóbal, de Chiapa de Corzo, de Copanaguastla, que nos quedan vestigios y que fue monumental también, ¿no? El de Comitán, que es dominico, por supuesto. ¿Qué le parece si nos habla de estos personajes en especial, doctor? Por favor. Sí, claro, claro, con mucho gusto. Tenemos estos nombres que aparecen en las crónicas, sobre todo de Remesal, y que luego Francisco Jiménez también va a transcribir. Poco amplía Francisco Jiménez en torno a la vida de estos personajes y son mencionados vinculándolos a algún tipo de actividad arquitectónica, ingenieril o urbana, ¿no? Trazando, pues, construyendo una presa, construyendo un puente o construyendo los conventos. Entonces, a estos personajes se les relaciona con esas obras. En mi tesis de doctorado yo digo que no todos ejercieron el trabajo de constructores. Algunos solamente pudieron haber sido promotores, es decir, la persona que buscaba la manera de que se hiciera la obra, pero no estaba ni al frente, ni siquiera participaba en el diseño del edificio. Y por otro lado estaban los verdaderos artífices, ¿no? La gente que tomaba decisiones, hacía quizá un dibujo. No tenemos lamentablemente ningún archivo que nos pueda proporcionar datos en torno a aquellos dibujos que pudieron elaborar, pero lo que sí es cierto es que la legislación de la orden, de la vida interna de la orden, exigía que hubiera la aprobación de 3 de los personajes más importantes en la estructura de la orden, que aprobaran esos proyectos. Esto no significa que necesariamente supieran de arquitectura, simplemente eran autoridades morales en la estructura y cómo se organizaban ellos, ¿no? Entonces, tenemos a todos estos nombres que tú ya hiciste el favor de comentar, diciendo, pues hizo esto, hizo un muro, hizo una escalera, construyó el edificio, pero no dice más, no dice si realmente él había sido el arquitecto, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver que hay algunos nombres de frailes que menciona Remesal, que estuvieron a cargo de iglesias o de conventos. Lo que hice fue profundizar en la información. Primero, ¿qué conocimiento podían tener para asumir esta tarea? Y el conocimiento que aparece es la geometría que ellos estudiaban en la universidad, porque formaba parte del plan de estudios en Salamanca. Esa misma geometría es la que usaba cualquier
constructor, cualquier arquitecto profesional en la Europa del siglo XVI. Por lo tanto, ahí tenemos un punto de partida, ¿no? Una referencia específica. Saber geometría me permitía acercarme al mundo de la arquitectura. Por otro lado, el tema de, ya lo mencionaste, de las lenguas. Era una estrategia de penetración en todos los territorios en los que la orden se iba expandiendo, y era una práctica que ellos habían adquirido desde la fundación en el siglo XIII. Por lo tanto, tenemos ya 300 años, ¿no?, transcurridos de experiencia de entender primero al pueblo al que voy a servir, el origen de la antropología que tú mencionabas, y luego transmitir el conocimiento a través de las cosas que ellos saben, que ellos dominan. Y esto les sirvió primero para evangelizar. No perdamos de vista que el objetivo básico de la orden era evangelizar. Ellos no vinieron aquí queriendo ser constructores ni queriendo hacer otra cosa distinta a la evangelización. Por lo tanto, una vez conseguido el objetivo de la evangelización, pasaban a lo otro. Vamos a construir la casa en la que vamos a realizar nuestras actividades de carácter religioso y educativo, ¿no? Porque era la otra parte que promovían ellos. Y ahí aparecen estos personajes. En el documento que yo elaboré, digo que no todos pueden ser considerados constructores. Inclusive, me permito, y esta es una cuestión de carácter académico, me permito cuestionar algunas atribuciones de autorías de edificios que comúnmente se han hecho en la historiografía de la arquitectura chiapaneca. Y explico por qué, ahí lo explico, ¿no? Y aparecen otros personajes que no han sido realmente abordados, inclusive dados, ¿no? Que, por ejemplo, el caso de Vicente de Santa María o de Melchor de los Reyes, uno en Chiapas y otro en Guatemala, que tal vez porque eran frailes conversos, es decir, no eran predicadores, no eran evangelizadores, eran frailes que ayudaban al trabajo de los evangelizadores, pero que seguramente habían sido canteros en el origen, antes de ingresar a la orden. A ellos Remesal les reconoce un trabajo grandísimo, ¿no? Y en mi caso, yo digo que Vicente de Santa María fue el profesor, el instructor de todos los demás frailes que llegaron desde la primera generación, podríamos decir, de frailes en Chiapas. Bueno, pues a él se le atribuyen grandes conocimientos en el corte de la piedra y en el trazo de los edificios. Inclusive se insinúa que él fue el que hizo las correcciones al trazo podríamos decir, proyecto arquitectónico del convento de Ciudad Real. El convento de Ciudad Real generalmente se le ha atribuido a Francisco de la Cruz. Y bueno, Francisco de la Cruz estuvo un tiempo ahí, pero parece ser que solamente trabajó los cimientos, pero que luego esos cimientos no sirvieron de mucho. Y Francisco de la Cruz después es movido a Sinacantán. Y ahí es cuando aparece Vicente de Santa María. Y dice Remesal que él ayudó a corregir todos esos defectos de cimentación, de humedad, etcétera, etcétera. Bueno, yo diría entonces que él fue el autotrazo original del convento, no el que conocemos este barroco, el anterior, el que quedó, no sé si quedó ahí inmerso en la segunda etapa de la iglesia, del convento, cuando se convierte a barroco, o lo demolieron y hicieron otro, eso no lo puedo afirmar. Y también me atrevo con que Vicente de Santa María fue el autor
del proyecto del convento de Copanaguastla. Las características de ambos conventos, o en particular de Copanaguastla, son de un medievalismo impresionante, que tampoco se puede entender tan fácilmente, porque ¿cómo medieval si estábamos en el siglo XVI, cuando ya el Renacimiento estaba floreciendo, ¿no? Claro, pero el Renacimiento en España no empieza al mismo tiempo que en Italia, llega con cierto retraso. Entonces, esto se nota no solo en la vida intelectual de los frailes que se formaron en Salamanca, sino también en la práctica constructiva profesional de arquitectura e ingeniería. Por lo tanto, Vicente de Santa María y Melchor de los Reyes son frailes que vienen con conocimientos de una cantería todavía medieval, ¿no? de tendencia medieval. Y da la casualidad que cuando se muere Vicente de Santa María ya no se construyen más cosas, ¿no? Eso a mí me llama mucho la atención, porque algunos otros siguieron, ¿no? Luego va a aparecer Antonio de Pamplona que se va a los Zoques y que hace varias iglesias en Jiquipilas, en Cintalapa y obviamente pues en Tecpatán. Que por cierto, en Cintalapa estamos ahorita estudiando una de las iglesias de un pueblito ahí en Cintalapa, un pueblo abandonado, que fue un pueblo fundado por Antonio de Pamplona, y hay ahí unas ruinas que estamos fotografiando, intentando reconstruir la forma original de ese edificio. Este trabajo forma parte de la investigación que se hizo en el Colegio de México durante la estancia postdoctoral, que bueno, dicho de pasada, es muy poca la documentación que existe de arquitectura del 16, 17, 18, muy poca en el archivo diocesano, ¿no? Que fue nuestro centro de investigación. Entonces, volviendo a los frailes constructores, tenemos varios tipos de participación, desde el gestor hasta el ejecutor. Los que son ejecutores de las obras generalmente son frailes conversos. Es decir, no eran los predicadores, no eran los principales, era gente de ayuda. Por poner un ejemplo, en todo convento había un cocinero, y ese cocinero era un fraile converso. Necesariamente, pues, porque así era la estructura de organización interna. Tenemos entonces los casos concretos de Vicente de Santa María, que fue un verdadero constructor, y de Rodrigo de León en Chiapa de Corzo con La Pila. Estamos frente a dos figuras muy importantes en la construcción de arquitectura religiosa o civil, en el caso de La Pila, en el siglo XVI, que trabajan de maneras distintas y que generan más preguntas que respuestas. Vicente de Santa María era un maestro cantero, es decir, trabajaba con piedra, y eso se puede ver aún en los vestigios que hay en Copanaguastla. Y Rodrigo de León parece que era un experto en temas de ladrillo. Y aquí viene otro supuesto, tuvo que resolver con ladrillo cosas que en Europa se resolvían con piedra. Por ejemplo, los arcos de Chiapa de Corzo tienen una estructura que hace la función de un esqueleto. Originalmente eso era de piedra. Bueno, en Chiapa de Corzo está resuelto con ladrillo. Una maestría impresionante. Digamos que ahí el personaje se manifiesta como un maestro de ladrillo, ¿no? Y fuera de ellos dos, los demás son frailes que aprenden el oficio aquí en Chiapas
en la práctica. Y uno de ellos sería Antonio Pamplona, el fraile que termina Tecpatán. Si aceptamos la posibilidad, yo lo pongo en duda, que Alonso de Villalba fuese el iniciador del convento de Tecpatán. Yo lo pongo en duda porque Alonso de Villalba era un personaje de altísima jerarquía intelectual, no solo aquí en Chiapas, ya desde Salamanca. Y cuando estuvo aquí, pasó mucho tiempo en Guatemala siendo profesor de la universidad que se creó allá, y luego fue prior, estuvo mucho tiempo allá. Entonces, en el periodo en que vive en estas tierras, en realidad pasa muy poco tiempo en Tecpatán, ¿no? Así, siguiendo la cronología, la cronología de la vida de Alonso de Villalba, pasa muy poco tiempo allá. Y seamos sinceros, para encargarse de una obra de ese tipo, había que estar al pie de la obra. Entonces, por eso yo digo, ¿en qué momento Alonso de Villalba pudo hacerse responsable de esa obra? Y esto es algo que debemos señalar, Luis Armando. La historia se construye a partir de interpretaciones, de documentos, de datos. No voy a pensar que yo poseo la verdad absoluta en ese sentido. No. Esa es la interpretación que yo hice de la información que consulté, y con esa información escribo estos resultados. Por si alguien dice, no, Alonso de Villalba, bueno, de hecho, en el libro que Ana María Parrilla publica sobre Tecpatán, ella refuta esta idea mía de que no fue Villalba, ¿no? Y eso a mí me gusta, porque confrontar las ideas te ayuda a crecer, te ayuda a avanzar, porque ambas partes buscan argumentos para encontrar un punto en común, ¿no? O, digamos, para encontrar la verdad sobre los acontecimientos, que muy difícilmente creo que lo podremos hacer, pero ayuda a construir el conocimiento. Claro. En caso contrario, cuando decimos... Perdón, adelante, doctor, perdón. Sí, en cambio, cuando decimos, mira, pasó esto y todo el mundo sigue eso, pues se convierte en dogma de fe. Y eso solo ocurre en la religión, ¿no? Que hay una verdad absoluta. No, y creo que la historia se ha construido a partir de esto. Nosotros leímos a Marman, Artigas, en paz descanse, mi querido doctor Juan Benito Artigas, un grandísimo amigo. De hecho, mi tesis doctoral estuvo dedicada a él, porque fue un gran amigo, un gran apoyo, inicio de la investigación. Leímos a estos personajes, ¿no? A todos ellos que han escrito sobre la historia de la arquitectura en Chiapas, y algunas cosas se mantienen porque la información, los documentos van proporcionando soporte a esas ideas planteadas por ellos, pero no todas. Y aquellas donde no hay coincidencias, pues hay que decirlas, ¿no? Aunque sea el señor Marman, el señor Kubler, el señor Artigas y bueno, Navarrete y todos estos que tú conoces como grandes historiadores, ¿no? Pero insisto, son puntos de vista. Bien, un poco para ir concentrando el asunto con los constructores dominicos, pues la lista que yo pongo son más o menos 8, 12. Hay más en Guatemala. Aparecen más nombres en Guatemala, pero bueno, esa es otra investigación que aún no hemos realizado, ¿no? Ahí va el asunto. No te escucho. Perdón. Bueno, doctor, preguntarle un par de cosas. Una, me llamó la atención que usted ha mencionado que el actual convento de Santo Domingo que conocemos es barroco, no es el original.
esta es la primera noticia que un servidor tiene, porque yo siempre que voy a San Cristóbal y veo el templo y parte de lo que fue el convento, pues siempre he pensado que es el convento barroco. Obviamente, usted acaba de explicar que traían las teorías constructivas del medioevo, entonces pues no es lo mismo el original al barroco. Háblenos un poquito de eso porque sí me sorprende. ¿Y qué otros ejemplos hay? Entonces, Copanahuastla sí es el original, Tecpatán sí es el original. ¿Qué pasa con Chiapa de Corzo? Ok. Sí, en el caso del convento de Ciudad Real, lo vamos a llamar así, San Cristóbal, eh, originalmente especificado con unos criterios totalmente distintos a los que vemos. En algún momento, en una fecha no especificada, pero tiene que ser entre el 17 y el 18, el convento se modifica en general, ¿no? Eh, y aquí es donde viene la especulación. ¿Qué pasó con la obra original? Simplemente se envolvió eh, o se construyó de nuevo. Voy a explicar por qué. Construir unos muros para tener una cubierta con teja de madera a dos aguas, como se dice en Remesal, que ocurrió con la iglesia del convento de Ciudad Real, es una cosa muy distinta a construir unos muros para tener una bóveda de cañón corrido. Remesal dice que en 1565 cae un rayo sobre la estructura de madera que cubría la iglesia original del convento de Ciudad Real y que se destruye. Pero en ese mismo año muere Vicente de Santa María. Y a partir de ahí hay un vacío absoluto de información en torno al edificio del convento de Ciudad Real. Lo siguiente que sabemos es que existe un edificio con características barrocas, con una cubierta de cañón corrido. El cañón corrido lo que hace es que genera empujes laterales y los muros tienen que estar muy bien construidos y tener contrafuertes para soportar ese empuje lateral. Naturalmente un arco tiende a abrirse, ¿no? Eso no ocurre con las cubiertas de madera, dos aguas, que caen prácticamente sobre, digamos, técnicamente es más fácil de solucionar. ¿En qué momento se da ese cambio? Esa es la parte que desgraciadamente se perdió en la información de los archivos existentes y no hay manera de documentarlo. Están haciendo actualmente una tesis del edificio de esta parte de la conversión barroca y los datos aproximados indican siglo XVIII. Algunos documentos que han aparecido por ahí, muy, muy escasos, indican siglo XVIII. Pero algo tuvo que haber pasado entre 1565 y el siglo XVIII, porque no podía estar la iglesia sin usarse y sin construirse. Era la cabecera regional de la orden de predicadores en Chiapas. Esta es la hipótesis que se plantea o que planteo en ese sentido. Ese no es el edificio original, no es el que construyó Vicente de Santa María y seguramente no es el que se construyó inmediatamente después. Es probable que los muros que edificaron los primeros frailes del siglo XVI estén dentro y que solamente se hayan ampliado las dimensiones de los muros existentes para poner la bóveda de cañón corrido de la que estoy hablando. En cambio, vemos los otros edificios, en ellos se mantiene la originalidad, digamos, porque Huastla fue abandonado desde 1626, por ahí, ¿no? Fue abandonado.
y el edificio se ha ido deteriorando poco a poco y está bastante intacto, ¿no? Digo, intacto en el sentido de que no se le ha metido mucha mano, aunque sí ya le han hecho algunas cosas, eh, pero es un edificio original. Tecpatán también ha sido bastante intervenido, eh, inclusive se han reconstruido cosas que se cayeron en algún momento, eh, sobre todo en el claustro, se reconstruyeron algunas de las cúpulas que se habían hecho originalmente de ladrillo y que, bueno, ahora están de nuevo, pero son recientes, ¿no? Y el templo que no se ha tocado. Y aquí viene también la especulación, ¿no? ¿Iba a ser un templo con cúpula, digo, con bóveda, o iba a ser un templo con cubierta a dos aguas? Entonces, estos edificios, San José Conecta, mantienen esa originalidad justamente porque fueron abandonados. El caso de Chiapa de Corzo, pues también ha sido tocado, pero en su idea original se mantiene. Llama la atención que el caso de Chiapa de Corzo tenga más tendencias de un lenguaje, si no podríamos decir renacentista, sí más clasicista, mientras que los otros son más medievalistas. Por eso la duda de la participación de los constructores y decir, bueno, a Pedro de Barrientos se le atribuye la construcción de Chiapa de Corzo. Y se le atribuye la construcción de Chiapa de Corzo porque dicen que vio algo de arquitectura antes de venir a Chiapa, ¿no? No lo sé, no te podría decir sí o no. Yo digo que no, porque habían más frailes constructores. Y algo que no hacía la orden era duplicar tareas, no se encimaban. Si ya había un experto en construcción dentro de la estructura, él era el encargado de todas las obras. No es que cada fraile hiciera su convento, ¿no? Sino que había un grupo de constructores que se movían por el territorio. Y ahí está la aparición fugaz de Rodrigo de León. Y en aquel momento el convento de Chiapa no estaba hecho. Si comparamos las características arquitectónicas de la pila y el convento, hay un lenguaje bastante similar entre ambos edificios. Inclusive hay una figura anónima, que es el personaje que termina la pila, un español anónimo, dicen. Bueno, pues ahí tenemos a un señor que sabía construir, ¿no? No necesariamente Pedro de Barrientos como el autor, pues pudo haber sido solamente el gestor, porque él estaba encargado de evangelizar y de educar a los habitantes de Chiapa, ¿no? De Chiapa de Corzo. Entonces, concluyendo con tu pregunta, sí, el edificio de Ciudad Real no es el original que se construyó en el 16, sino son adecuaciones que van haciendo a lo largo de los años hasta llegar a esta expresión barroca maravillosa, extraordinaria que hay, ¿no? Es un barroco bastante imperfecto, pero justamente en eso radica su valor de autenticidad, ¿no? Las figuras que están ahí están trazadas con manos inexpertas en hacer barroco. No podemos decir que es de la maestría de los canteros de Oaxaca o de Puebla. No, 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 pero es que tampoco los necesitábamos, ¿no? Aquí está ese barroco muy particular, hecho por manos indígenas bajo la dirección de algún fraile dominico, y que nos dejaron esos extraordinarios ejemplos de interpretación de toda la iconología imperante en aquel momento, ¿no? Entonces, esa es mi respuesta, Luis Armando. Insisto, es un punto de vista particular a partir de la información que tengo. Claro. Gracias, doctor. Otra pregunta que me salta, y ahorita mencionaba la mano de obra indígena.
a fuer de no ser hispanistas nada más, me gustaría que nos platicara un poquito también de cómo se dio este proceso de mestizaje entre la tradición arquitectónica originaria, indígena, y la española. Tengo entendido que los sistemas constructivos hubo momentos en que se sumaron y enriquecieron el proceso de edificación, ¿verdad? Pero si nos marca cuáles son las diferencias. Sí, totalmente. Y complementarias, por supuesto. Sí, totalmente. Y hay una cosa muy particular en el contexto chiapaneco. Eh, Podríamos decir el aislamiento geográfico, podríamos decir, pero en realidad esa situación que vive Chiapas durante todo el periodo inicial de la llamada colonia o virreinato, de que se lo pasaban entre Nueva España, Guatemala y, ¿no? Estaba, bueno, pues eso genera que los gremios existentes de constructores, tanto en Guatemala como en Nueva España, se negaban a trabajar con la gente de Chiapas. Y eso está registrado, pues. Los gremios dicen, no, ningún carpintero, ningún cantero puede ir a trabajar a Chiapas. Va. Dejan entonces solos a los frailes. Y ellos tienen que aprovechar el talento natural que tenían los indígenas, que también queda registrado en las crónicas, que aprendían muy rápido. Y en particular, los indígenas de Chiapa de Corzo decían, y son descritos así, como personas muy fuertes, muy altas, voy a exagerar un poco, ¿no? Con la expresión, pero dicen muy guapos y que aprenden con facilidad cualquier oficio. Esto facilita el trabajo de los frailes. Ya habían transmitido la religión, ya empezaron a transmitir la educación. Y una manera de hacerlos partícipes de las casas de Dios es enseñarlos a construir. Pero claro, no partían de cero. Ahora, una cosa también importante, ya no estaban construyendo aquellas grandes pirámides que conocemos, ¿no? Las obras de arquitectura que habían al momento de la llegada de los españoles, ya sean militares o predicadores, era una arquitectura bastante más sencilla, pero la hacían. Esa mano de obra es aprovechada, preparada por los dominicos y también por los franciscanos para construir estas magníficas obras que vemos ahorita. Cuando llegamos a cualquiera de estos edificios y hacemos levantamientos arquitectónicos y vemos que los ángulos no son de 90 grados, que están imperfectos, decimos, esta es la maestría con la que trabajaron nuestros artesanos indígenas, porque se nota la improvisación de alguna manera, ¿no? No vamos a encontrar, ya lo dije, no vamos a encontrar esa perfección del campo profesional de las portadas de Oaxaca o Guatemala. No. Vamos a encontrar cosas más auténticas en el sentido de trabajo de el indígena, de la participación. Y eso enriquece muchísimo el patrimonio, porque son obras construidas por mano de obra local con la dirección de un fraile que tenía ideas, tenía conocimientos y que tuvo que aprovecharlo. Otro dato importante, los españoles que vienen en los distintos ejércitos que llegan a Chiapas, al momento de tener un terreno, una parcela para explotar, se niegan también a ejercer sus oficios. Hay que acordarse que ellos eran, los que se unían a los ejércitos eran aventureros que o no encontraban trabajo en España en aquel momento, o querían zafarse de alguna cosa que habían hecho, o simplemente querían conocer el mundo, ¿no? Aventureros naturales. Estos señores, algunos sabían oficios, carpintería, talabartería, etcétera. Bueno, pues ellos ya no quieren trabajar.
y cuando son contactados por los frailes para que los ayuden a hacer, por ejemplo, una cubierta de madera, dice Remesal, pedían su peso en oro. O sea, mucho dinero. Y los frailes les dicen, no, no tenemos, pues. Entonces, todas esas circunstancias van a sumar para que al momento en que tengan que ejecutar las obras, los frailes se aprovechen de la experiencia de los naturales de Chiapas y los ayuden a edificar sus edificios, ¿no? Entonces, por ahí va el tema, y yo considero, y siempre lo digo, que es un valor agregado a la arquitectura de Chiapas del siglo XVI, el haber sido construidas netamente por mano de obra indígena. Claro. Sí, yo pienso, doctor, pues en el Bajaré, que recuerdo haber visto en Copanaguasla, entre los muros, todavía un poco de este sistema arquitectónico del Bajaré que, Sí, y bueno, es sorprendente, en verdad es una pieza visual artística. No conozco el tema arquitectónico como usted, por supuesto, pero ver en nuestros poblados, el caso, yo recuerdo Paso Hondo, por ejemplo, a la vera del camino, hay casas de adobe, de bajareque, y en verdad que son unas grandes representantes del arte constructivo de nuestros pueblos y de Chiapas en general, ¿no? Que no hay que soslayar, como usted dice. sí, sí, totalmente. Y eso se prolongó a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, Llegando inclusive hasta el 19, principios del 20, justamente con la introducción del clasicismo casi, casi académico de Carlos Z. Flores en San Cristóbal, que luego es interpretado popularmente manteniendo sus técnicas tradicionales de construcción. O sea, es fantástico, ¿no? La imagen urbana que se genera y cómo de ahí va a irradiar hacia casi todo Chiapas, eh, copiando, imitando estas formas clasicistas que se introdujeron en Ciudad Real, en San Cristóbal, ¿no? Claro, Se me quedó mucho la idea de Ciudad Real y siempre digo lo mismo, bueno, es San Cristóbal de las Casas. claro. Sí, Pero pero sí, sí, tienes en su razón. momento. Oiga, doctor, desde la academia, desde las generaciones de alumnos que se han formado con usted, ¿cómo ve la situación actual y a futuro de que estos nuevos historiadores de la arquitectura, historiadores en general, han aparecido ya en buena medida arqueólogos de la arquitectura, lo cual me parece también fascinante? La posibilidad de estudio en Chiapas, de todo lo que nos hace falta por estudiar, investigar, comprender. Yo creo que hay mucho material, mucha cantera de dónde tomar, ¿no? Para trabajar aún y comprender mejor nuestra situación histórica. Totalmente, sí. Ha sido una labor difícil, pero se ha hecho, ¿no? Se ha mantenido de varios años, en particular en la Facultad de Arquitectura, que es donde yo trabajo, este esfuerzo por formar jóvenes investigadores, y ahorita varios de ellos empiezan ya a dar sus frutos, empiezan a hacer trabajos muy interesantes de investigación, eh, y creo que se necesita redoblar el esfuerzo. La UNICACH tiene la licenciatura en historia, la UNACH también tiene una licenciatura en San Cristóbal, eh, hay una maestría compartida UNACH, UNICACH, eh, pero son de historia, en particular de la historia de la arquitectura. Hay una propuesta ahorita en evaluación en la Facultad de Arquitectura para un doctorado específico de historia de la arquitectura y el urbanismo en Chiapas. Eh, Eventos aislados, bueno, el foro de historia que se hizo hace 2 años en la Facultad de Arquitectura, algunos cursos que se han propuesto
no están autorizados todavía porque se han propuesto para llevarse a cabo. La Academia Nacional de Arquitectura, que ahora ha empezado a promover una serie de charlas en torno a Chiapas, en el capítulo Chiapas particularmente, que se llevarán a cabo en los próximos meses. Y bueno, el esfuerzo tuyo también, que es importantísimo, ¿no? Y creo que hay algo adicional que estás organizando para promover los estudios de historia de la arquitectura en particular, o de historia en general, supongo. Y jóvenes investigadores, sí, hay varios, inclusive algunos ya no tan jóvenes, pero con trabajo poco divulgado. Recuerdo ahorita la tesis del doctor Álvaro de la Cruz en torno a las ajaracas y a la decoración, la pintura de la arquitectura religiosa en Chiapas, o en los estudios de la iconología en los retablos de arquitectura religiosa chiapaneca del doctor José Francisco Gómez Coutinho. Son trabajos muy interesantes que a veces se quedan solamente en el librero porque no encuentran espacio para la divulgación, ¿no? Entonces, por ahí va el tema de la Sí. formación de jóvenes investigadores. Sí, es lo que yo veo justamente, que podría darse una gran eclosión en ese sentido en cuanto a los estudios y el conocimiento. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por esta charla. Quiero decirles que esto fue una probadita de lo que van a poder presenciar y aprender y escuchar del doctor Obando en el curso de Historia de Chiapas que estamos organizando y cuya convocatoria en un par de días estará lista ya para publicitarla, con la idea de contribuir a la divulgación justamente de la historia. Quedará pendiente por allí un curso de historia del arte también, que ahorita que mencionaba el trabajo de las sajaracas, creo que es fundamental también. Y bueno, pues doctor, muchísimas gracias de nuevo. Esta es su casa, por supuesto, entre Texas. Y a ustedes muchísimas gracias que nos acompañaron en este programa. Espero que estén bien, cuídense mucho y nos vemos a la siguiente oportunidad. Doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Al contrario, doctor. Hasta luego.